Donde tampoco existe tregua en dos grandes conflictos. Anoche Rusia estuvo atacando, bombardeando la capital ucraniana con varios muertos. También no existe tregua en el Oriente Medio, misiles van, misiles vienen, ¿cierto? Israel, de hecho, ahora eliminó al jefe de Estado Mayor iraní que había asumido hace 3 días atrás. Y la pregunta de muchos, ¿irán por el líder supremo Ayatollah Khamenei? Porque incluso hasta Donald Trump planteó que vienen, podrían eliminar o no al líder supremo en un minuto que Irán está con cierta inestabilidad social, política, económica. En Puerto Montt hay bastante molestia entre los vecinos de la... Mire cómo venimos del mundo que a Puerto Montt. Hay bastante molestia en los vecinos de la ruta Chinquihue y también de Isla de Tenglo, porque ya han pasado un par de semanas de los derrumbes y no hay respuestas muy concretas. Son vecinos que tienen los mismos derechos que todos los demás. Ya. Eh, Andrea, tenemos un gran invitado, pero antes de eso quiero dar una explicación. ¿Cómo estás tú, Andrea? Muy bien, Hardy, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué ¿Se te... explicación quiere dar? No, es que mire, yo ayer hice una especie de denuncia, ¿cierto? Sigo más bien relaté algo que me parecía preocupante, en que el Partido Republicano estaba convocando una actividad para el 21 de junio a las 16 horas en el Casino Oficiales de la FACH. Casino Ujú. Oficiales de la FACH. Y después cambiaron el logo, sacaron el Casino Oficiales, pero seguían con la misma dirección, en fin. Y ayer en la tarde me escribieron un par de amigos del Partido Republicano, sí, tengo amigos por todos lados, y me dijeron que se había suspendido la actividad. Entonces dije, me parece muy bien que se haya suspendido. El tema igual sigue siendo grave. ¿En qué aspecto? ¿A qué dirigente republicano se le ocurrió, se le pasó por la cabeza hacer una actividad política de su partido en una instalación de la Fuerza Aérea de Chile? Como también quien fue el que inicialmente permitió eso. Porque, por ejemplo, seamos empáticos, ¿qué habría pasado, Andrea, si supiéramos que el Partido Comunista, que el Frente Amplio, que el Partido Socialista iban a tener una actividad política en dependencia de la Fuerza Aérea o del Regimiento Sangra? ¿Cierto? Obvio. Sí, pues. Se- No te- no corresponde. corresponde, estaríamos todos con el grito en el cielo. Exactamente. ¡Ey, esto están infiltrando, mira, en fin! Entonces yo quiero insistir, me parece bien que se haya suspendido, ojalá que se haya suspendido. Me llamaron harto republicanos, pero me parece, hay un pecado original. ¿Cómo se les pasa por la cabeza hacer una actividad de un partido político en dependencias de instituciones militares que son de todos los chilenos? Ya. Son 16,5. Mire, tenemos un tremendo invitado que a esta altura le tenemos muchísimo cariño, mucho respeto también. Él es sociólogo, es analista político, politólogo, es académico universitario, está entre Santiago, Valencia, en fin, escribe, lo entrevistan muchísimos medios. Para nosotros un orgullo, un privilegio que esté con nosotros hoy día. Don Alberto Mayol Miranda. ¿Cómo está, Alberto? Muchísimas gracias por este contacto. No, el gusto es mío, Hardy. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo están? Un placer, como siempre, estar con ustedes. El placer es nuestro. ¿Estás de vuelta ya en Valencia, Alberto? Sí, estoy yendo y viniendo ya. Yo creo que ya en los próximos días ya técnicamente tengo que volver vuelvo a la universidad en un par de semanas. Ajá. Entonces ya estoy viendo cómo hago el desembarco. Así que, Alberto, mira, antes de ir a tema, porque hoy día queremos hablar con Alberto Mayor tema internacionales, si existe o no un nuevo escenario geopolítico, queremos también preguntarles este conflicto en el Oriente Medio, pero no puedo dejar de preguntártelo de España. En España, mira, Santos Cederán, el tercer hombre del PSOE, está en un escándalo, el exministro, ¿cierto? Ábalos, su asistente, Coldo García, y el caso de mm. corrupción que está golpeando, como ellos le llaman, la mordida. ¿Es capaz de sostenerse Pedro Sánchez en el gobierno de Alberto Mayor? Mira, yo escribí un larguísimo columna en Bio Bio, porque justamente eh, desde el punto de vista del análisis que uno hace a partir de los estudios clásicos sobre crisis y de lo que yo he investigado, que a partir de mi investigación también he agregado algún tipo de dimensiones y variables que son importantes a seguir, técnicamente el gobierno de Pedro Sánchez debiera ya haber caído. Si no cae es por la extravagante situación de que hay un pacto que es un pacto sin ninguna profundidad política, que es un pacto de mera conveniencia de los sectores más nacionalistas, catalanes y vascos, pero sobre todo los catalanes, que han encontrado, que han tenido la capacidad de, entre comillas, chantajear, mantener cautivo al gobierno de Sánchez,
de sus deseos, de sus remilgos, y eso hace que no caiga, porque los casos de corrupción son muy grandes y le llegan todos muy cerca. Mm, Normalmente siempre hablamos que al presidente le llega, a cualquier primer ministro, el presidente le llega un caso importante porque llegó a una tercera línea cercana a él. Entonces ya se entiende que o está metido o no ha sido capaz de controlar a sus cuadros. Aquí estamos hablando de casos de corrupción que involucran a su esposa, a su hermano, al suministro más cercano, Ábalos, mm, al secretario operacional del Partido Socialista Obrero Español, que es Santos Cerdán, ¿ya? La persona que está a cargo del funcionamiento en la práctica del partido. Recordemos que en España el presidente del partido, el secretario general se llama, ¿ya? Es el presidente de la República cuando ese partido está en el gobierno. Entonces son la misma persona, ¿no? Entonces, entonces, en el fondo, y tienes a este operador político Coldo que está involucrado y la maraña sí. de actores involucrados, privados y públicos, gobiernos extranjeros. O Mm, sea, quedó claro, por ejemplo, una anécdota tonta, pero no menor. Los mismas personas negociaron, ¿ya? Para sacar eventualmente mordidas bastante interesantes, sacar dinero de un posible acuerdo con Guaidó, que no queda claro si se ejecutó a todo esto, ¿ya? Con Guaidó en su momento y después con Delcy Rodríguez, ministra de Maduro, famosa ministra mm. de Maduro. Entonces, es obsceno, ¿entiendes? Entonces, la situación es bien compleja para Sánchez. Por primera vez se le ha visto taciturno, mustio, cansado, doliente. No es su estilo, es prácticamente un torero, digamos, Mm. ¿no? Y la verdad es que está pasando momentos muy difíciles y da la impresión de que es muy difícil que salga de esta, pero al mismo tiempo es difícil imaginar que los que viven de todo el acuerdo con Sánchez, que son estos partidos nacionalistas y sobre todo, insisto, los catalanes que están procesados por la justicia, fueron Sí. indultados por Sánchez, o sea, dependen mucho de él, es muy difícil que le quiten los votos en el Congreso. Entonces la situación es absurda, es completamente absurda. No hay los votos para un voto de confianza que se hacen en los regímenes parlamentarios, que el Congreso diga confiamos en el presidente y tenemos mayoría. No están los votos tampoco para lo contrario, para un voto de censura. ¿Ya? No están los votos para poder sacarlo. Entonces, ¿para qué están los votos? O sea, no hay Porque votos para una cosa ni para la otra. entiendo que se requieren 177 votos, porque, pero además en el caso de Santos Cedrán, él fue el que negoció con Puigdemont en Suiza, en Bruselas, ¿cierto? Exacto. Y por tanto allí tiene que haber habido cosas, hasta hay lío hasta de prostitutas. Mira, Eva, como dices tú, Alberto, es bastante obsceno. Yo seguí la noticia, pero por otro lado, Pedro Sánchez es un tipo resistente. Mira, el año 2014, cuando lo echaron, en fin, recorrió No, toda España en su Renault, con estos mismos personajes, con Ábalos, ¿cierto? Recorrió toda España y pero está, yo creo, mira, como algunos dicen, es un presidente zombie en la Moncloa. sí, pero es un gran artista para Mm, estas cosas, pero en este caso se quedó sin repertorio. Es bien evidente. Yo he seguido los casos porque es como de libro, ¿no? Entonces, de hecho, he estado escribiendo mucho sobre eso y tengo mucho material porque justamente me ha parecido muy interesante. Yo siempre investigo las crisis. Porque mi área de expertise en el fondo son las transformaciones, ¿no? Y en las transformaciones hay de dos tipos, básicamente. Transformaciones constructivas y transformaciones destructivas. A las destructivas normalmente las llamamos crisis. Hay otra forma que es la corrosión, ¿no? Que es la muerte lenta. Pero normalmente hablamos de crisis para las de transformaciones destructivas. Y esta es particularmente intensa. España lleva 2 años sin aprobar presupuestos de la nación. Han funcionado sin presupuesto, porque no se lo aprueba el Congreso. O sea, es un nivel de problemas de gobernabilidad. Está procesado el fiscal nacional. mm, O sea, sí. está procesado por delito del fiscal nacional. Entonces, y que es muy cercano. En el caso de España, el fiscal, prácticamente el presidente que llega nombra un nuevo fiscal. O sea, no hay en esto nosotros tenemos una institucionalidad bastante más robusta. Sí, está bien vinculado al PSOE. Alberto, Mm. metámonos en tema, mira, antes de ir a este tema que tu columna grande, que la leímos con la Andrea, lo comentamos, ¿cierto? Y era una motivación de conversar hoy día contigo, pero antes metámonos en lo que está pasando en Oriente Medio, mira,
Según algunos analistas, lo que ha hecho Israel con Irán es tal vez uno de las operaciones militares más sofisticadas, más audaces, más quirúrgicas, porque efectivamente hay una guerra hoy día entre Israel e Irán. ¿Cuánto va a reconfigurar? ¿Cómo ves tú ese conflicto que estás ahí en Europa, Alberto Mayol? Mira, todavía esto aclaró una parte. Aquí hay muchos elementos que no están aclarados a nivel del conflicto geopolítico en Europa-Asia, en el fondo Medio Oriente. Em, Uno de ellos era disipar las dudas respecto a la magnitud de los apoyos reales, potenciales de Irán, que era una gran pregunta. Es cierto que hay antecedentes de que Irán ha recibido apoyos de Rusia, de China, pero esos apoyos han sido apoyos menores, no son apoyos estructurales que vayan a cambiar el destino de Irán en el conflicto. En el caso de Israel, como sabemos, el apoyo de Estados Unidos siempre ha sido muy importante. En este caso fue más bien logístico. Ellos tenían, para poder hacer toda la operación, tenían un déficit de aviones cisterna, ¿ya? Y Estados Unidos procuró aquello, pero también varios de los misiles que se usaron para interceptar, a su vez, los misiles que venían desde los balísticos que venían desde Irán, también fueron aportados por Estados Unidos. Esas son tecnologías, entre comillas, más sencillas, ¿ah? No son bombas, de hecho, son cosas que van a chocar nomás, para poder. Lo que pasa es que hay que achuntarle, Mm. no es menor. Entonces, la verdad es que ha sido este redibujo de Oriente Medio, en realidad viene a darnos claridad respecto al sinceramiento de la situación. Irán no tiene la capacidad militar que muchos países de Occidente se imaginaban. No tiene la magnitud de los apoyos que algunos esperaban del eje que está de China y Rusia, y las razones son varias. Eh, Nosotros tendemos a pensar en los países islámicos versus Israel, por decirlo así. Y la verdad es que no funciona así. O Mm. sea, muchos de los países árabes tienen una relación larga, pragmática, ¿ya? No amistosa, pero no conflictiva con Estados Unidos. Arabia Saudita, Qatar, Jordania, por ejemplo. Entonces el asunto no es tan sencillo como se suele plantear. Los iraníes, para colmo, ellos se ven a sí mismos no como un país árabe, Mm. son un país persa. Sí, pues. Y entonces eso le da una distancia. Y ellos se sienten con una distancia histórica respecto al resto de los sectores, porque es una zona históricamente muy prestigiosa, digamos, muy importante en la historia. Entonces, todos esos elementos están en la base de estos conflictos. Por tanto, esa lectura mecánica quedó claro que no funciona y que las cosas están más complejas, que hay más claridad respecto al ordenamiento del mundo en Asia, en África, eh, y, y el resto, incluyendo Medio Oriente, todavía está a la búsqueda porque la situación es muy loca. Es decir, en Israel, si tú sacas la guerra, lo más probable es que el gobierno de Netanyahu cae. Así es. Y en Irán, en este momento, hay una alta probabilidad de que caiga el gobierno. Y el gobierno no va a caer por esta guerra. El gobierno ha tenido ya varios estallidos sociales por razones económicas, por un problema de gobierno convencional, como los que tenemos nosotros, como lo que pasó en el 2019, ¿ya? Entonces no tiene que ver con este conflicto. Entonces hay problemas internos muy fuertes en ambos países, y lo que está haciendo Netanyahu es básicamente ganar tiempo para sí mismo porque él estaba en un proceso de judicial de corrupción, que ustedes pueden ver el documental. Hay un documental sobre esto, eh, sobre el caso de Netanyahu, Ujú. que es muy interesante porque son todas las entrevistas reales que le hacen la policía, los detectives, y es muy notable, ¿ah? Muy notable porque los detectives, que son detectives de número, ¿no? Normales, tres detectives entrevistan a Netanyahu y lo ponen en las cuerdas, grabado en video y publicado a través de este documental. O sea, estamos hablando de una situación
bien compleja para Netanyahu cuando la guerra termine, pero mientras tenga la guerra, Mm. esto le permite jugar a la seguridad nacional. Ujú. Ataque preventivo le llama él. Pero Alberto, mira, no, tú el día 9 de junio, hace poquitos días atrás, escribiste una columna, un análisis bien novedoso. Occidente ya no entiende el poder, el nuevo escenario geopolítico y el error de Chile. Pero yo quisiera que después de analizar Mm. este otro artículo, volvamos a Medio Oriente, porque quizás después lo dirán, no sé, cuánto se asemeja un poco a esto, cuánto Mm. entra, qué analogía se puede hacer, no lo sé. Pero partamos Sí, con esto A otro. propósito de la guerra entre Rusia y sí, Ucrania. Mm. Exactamente, sí, sí, sí. sí. Sí, mira, a mí lo que me llama la atención, no solo para Chile, en Occidente, pongo un ejemplo súper simple. Si uno tuviera que elegir los personajes políticos más influyentes, más relevantes en el siglo XXI, pensando en las consecuencias de lo que han hecho, no cuánto aparecen en la prensa, ¿ya? No pensando en lógica de redes sociales, Ujú. Mm. tantas visualizaciones, sino que pensando en las consecuencias políticas, la capacidad de hacer proliferar una forma de ver la política. Yo te diría que los más influyentes son tres. Uno no es una persona, sino que son un grupo, pero los otros dos son personas. En primer lugar, el, el líder húngaro Víctor Orbán. Víctor Orbán es el que inventó una nueva derecha. Inventó una nueva derecha, que es una derecha donde se han subido los Trump, donde se han subido los Milei. Es una derecha completamente va mucho más hacia la derecha, que tiene una tendencia a resolver los temas capitalistas, a resolverlos más bien fuera del mercado, sino que más bien a través de, de- de mecanismos, de lo que se llama coloquialmente el capitalismo de amigotes. O sea, necesitamos inversión en esto, llamo a este otro que tiene tales cosas y viene a invertir, ¿ya? Y que arma una estructura bastante pesada, digamos, de poder, que va concentrando poderes constitucionales, lentamente va haciendo captura del Estado, ¿ya? Y Víctor Orbán es un tipo que ha logrado, que está contra la Unión Europea, pero participa en la Unión Europea Sí, po. abiertamente y dirige algunas comisiones, o sea, Pero disculpa, fue hasta es un... presidente. Fue hasta presidente en Sí, el periodo anterior de la Unión Europea, ¿cierto? exactamente. Entonces, un tipo muy influyente, muy importante, de un país pequeño, pero que ha logrado construir un modelo de crecimiento de las derechas que en toda Europa ha sido muy importante. El surgimiento de Vox, el crecimiento de Le Pen, qué sé yo, todo eso, esos movimientos, y en Polonia, ahora que de hecho ganaron, en Alemania con AfD, en fin. O sea, tiene una mucha importancia. Ese es un primer nombre. El segundo nombre, la mayor parte, o sea, no sé si en el diario en Chile ha salido más de 3 veces, ¿me entiendes? Mm. En segundo lugar está un personaje que este sí que no sale ni en las cómicas, que es Alexander Dugin. Alexander Dugin Ah, es sí, el director de un instituto de geopolítica en Rusia, antiguo enemigo de Vladimir Putin. sí. ¿Ya? Estaba en contra. Finalmente Putin lo contrata para el análisis geopolítico y de ahí nacen los BRICS, la tesis de los BRICS, este grupo de países que están divididos regionalmente, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿ya? Eh, Esos países son seleccionados a partir de la idea de que cada zona geográfica importante tiene que tener un organizador de eso y todos estos tienen que estar juntos en contra, en el fondo, de la OTAN, ¿ya? Ese es como el diseño. Eh, Dugin encabeza dentro del Kremlin, dentro de los militares del Kremlin, encabeza lo que se denomina internamente el partido de la guerra. El partido de la guerra son aquellos que vienen hace 20 años diciendo que Rusia debe invadir Ucrania. Hace mucho rato. Y que ha considerado
miren esto, que Vladimir Putin es un blando, ¿ya? Es un blando que nunca... Y ellos la tesis que tenían es que el día que Rusia invadiera Ucrania, se iba a producir el cambio geopolítico más importante del mundo y que inmediatamente el mundo iba a dejar de ser hegemonizado por Estados Unidos y se iba a convertir inmediatamente en un mundo multipolar. Todo este análisis está bastante bien documentado en los libros de Dugin, que son libros fantásticos, un intelectual de mucho peso, ¿eh? De mucho peso. Ese es Disculpa, el segundo. disculpa, Alberto, pero Sí, este es un personaje, porque mira, a ver, porque igual en Rusia existe este concepto de la madre patria, ¿cierto? sí, Porque él fue anticomunista, Dugin, y hoy día es como, quiere como restaurar ese concepto de imperio, una sí. especie de nacionalismo, a ver, no sé si la palabra adecuada, nacionalismo fascista, pero porque este concepto que tienen los rusos de la gran madre patria, esta cosa grandota que fue, Sí, ¿o sí, no? sí, ¿Hay algo de eso? sí. Totalmente, totalmente. Es un romántico, para decirlo en términos filosóficos, ¿no? Es un romántico que cree en esta idea de que, y además ocupa la fenomenología de Husserl, de Heidegger, para decir que en el fondo, a partir de los territorios surge un determinado espíritu, y que el espíritu ruso es un espíritu que en el fondo carece de fronteras, Mm. ¿ya? Porque tiene que ver con la combinación de los elementos eslavos con los elementos del cristianismo ortodoxo, y que en el fondo, eh, y marca un punto de inflexión de Rusia. Esto es muy importante. Rusia desde 1600 es, un, una zona, una forma de gobierno que tiene muchas vinculaciones con Occidente, que tiene mucha admiración por Así es. Occidente. Recordemos que la nobleza de los zares hablaba en En francés, o francés, sea, po. todo ese Sí, tipo de... po. Sí, po. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente esto es un cambio radical porque Dostoyevsky era un pro-occidental, Tchaikovsky era un pro-occidental, ¿me entiendes? Eran nacionalistas, pero eran al mismo tiempo occidentalistas. Dugin es un tipo fascinante, muy extraño, pero muy brillante. Y cuando tú dices fascista, sí, pero te lo agrego. Él fundó un partido en los 90 que se llamaba, y escuchen esto, se llamaba el Partido Nacional Bolchevique. El Partido Nacional Bolchevique era un partido que reivindicaba elementos del marxismo y del nacionalsocialismo al mismo tiempo, ¿ya? Buena mezcla. Eh, una mezcla literalmente explosiva, ¿no? Hay una película muy buena de esa época, Disculpa, Alberto, salió el un año... paréntesis. ¿Tú leíste el libro de Manuel Sí, Carrer cuando ese libro Limoniev del personaje? sí. ¿Es un personaje parecido a este Duguino, no? Disculpa. Limonov era el rostro político de ese partido, Ah, mira. ¿ya? Ya, ok. Limonov era el rostro político de ese partido. Y ahora, de hecho, está la película que la financió Carrer. Está la película, creo que la vi en Filmin, en una plataforma española que es bien buena. Creo que la vi ahí. Está buenísima la película sobre el libro, así que se lo recomiendo. Ya, ok. Se llama Limonov, como el nombre del Sí. título del libro. Nosotros le decimos Limonov en todos los países. El tipo se llamaba Limonov, pero bueno, Mm, ya está. mm, La película parte así, cuando él corrige a la gente de que le dicen ya. Limonov. Bueno, entonces está este segundo personaje. Y el tercero ya lo conocemos más, pero no es único. Lo vamos a poner en el nombre de Elon Musk, pero en realidad es Silicon Valley. Silicon Valley ha revolucionado la forma de concebir eh, la economía, la política en la derecha a nivel mundial. Eh, Todo esto que estoy diciendo, además, en el marco de un siglo fundamentalmente de derecha. El siglo XXI ha sido un siglo de derecha, ¿ya? Dentro de esto está Silicon Valley, que viene con esta especie de epifanía tecnológica bastante mística, con bastantes elementos que se llaman colapsistas, es decir, la idea de que va a llegar un momento en el cual la tecnología va a producir un cambio tan grande, tan disruptivo, tan fuerte, que se va a producir una gran crisis, pero que esa gran crisis va a abrir los horizontes de un futuro mucho mejor. Las tesis colapsistas son todas aquellas que consideran que cuando venga una catástrofe, después vendrá algo mejor. Nota al pie, paréntesis, eso es lo que piensan los islamismos radicales, Sí, lo que pues. piensa el judaísmo radical, lo que piensa y lo que piensan los anarquistas radicales, básicamente, ¿no? Y tal vez por eso Elon Entonces, Musk, disculpe, y tal vez por eso Elon Musk y otros más están siempre tratando de enviar de nave a Marte y a otros planetas, pensando un poco en sí, eso, ¿sí?
Sí, pensando en que va a ocurrir eventualmente un colapso civilizatorio importante que podría ser también climático y en cuyo caso hay que salvarse y naturalmente no se van a salvar, ni siquiera va a ser como el apocalipsis. En el apocalipsis solo muere un 30% de la población mundial. En este caso ¿ya? Va a ser bastante más porque los que se van a poder ir en un par de naves a Marte, yo creo que son bien pocos, ¿no? Sí, po. No, Alberto, y en este caso los mesías son sistemas nuevos. claro, claro, el mesianismo es de máquina, en el fondo Ah, la construcción. No tenemos que dejar de pensar en una cosa que es bien llamativa. Eh, Nosotros hemos vivido siempre en un ecosistema. Ese mm, ecosistema lo intervenimos mucho porque construimos ciudades, porque dejamos la naturaleza, controlamos la naturaleza a través de espacios civilizatorios culturales llenos de cemento. Ok, hemos construido las ciudades, todo eso. Pero con la digitalización hay un fenómeno que es distinto. Ha surgido un nuevo espacio y ese nuevo espacio es completamente abstracto. Y la propiedad sobre ese espacio está basado en reglas que desconocemos. Cuando yo entro a una plataforma, cuando yo entro a una red social, desconozco las leyes que la rigen, no conozco el algoritmo, no sé dónde estoy, no voy a saberlo nunca. Tiene propietario ese algoritmo mm. que sobredetermina la realidad que va a ocurrir. Entonces, estamos viviendo una época donde en el fondo el mundo ha sido duplicado en tamaño, o triplicado en tamaño, lo que ustedes quieran en cantidad, ¿ya? Pero con un mundo, con ese otro mundo que no tenemos manera de poder comprenderlo y de poder intervenir sobre él. Está bien, Alberto, pero eso, mira, mira, es un poquito apocalíptico y me parece muy interesante lo que estás planteando. Pero al mismo tiempo, hoy día porque tú escribiste, Occidente ya no entiende el poder. Efectivamente, mira el poder que tiene China hoy día, mira el poder que está surgiendo India, ya tiene India 1.400.000 habitantes, ahí también tiene su propio Silicon Valley. El rol que está cumpliendo cierto Rusia, también Turquía, ahí un poquitito. Eh, y Europa como que uno ve como una señora más antigua, media que mira como de lejos, como que está ahí media mustia Europa, ¿no? Sí, Y Estados Unidos sí, como en busca de mi destino. No sé si te sigo en sí. eso, Alberto. Bueno, claro, o sea, si nosotros miramos eh, Occidente, lo que tú dices es una buena metáfora. Efectivamente, Europa es una sociedad cansada, confundida, que como vive bien, Mm. ¿ya? Con problemas, pero vive mucho mejor que el resto, digamos. Entonces, dentro de todo, se satisface de aquello, eh, pero una sociedad sin mayor, en la práctica, quedó cumpliendo un rol de restaurante, residencia secundaria o principal de las élites mundiales, ¿ya? Tener hotelería, ¿ya? Eso es Europa, los museos, Mm. ¿ya? Entonces es un museo viviente eh, y perdió un rol geopolítico importantísimo, ¿no? De hecho, Europa hasta hace 3 años tenía un control cada vez menor, pero un control importante de muchos países africanos. Hoy, si tú buscas países africanos que tengan una gran importancia de influencia europea, te vas a encontrar con Isla Reunión, que es un protectorado ¿ya? de este porte, y ya, no hay Mm. más. Entonces, Europa ha perdido una cantidad de poder enorme. En gran medida, esa es una tesis mía, digamos, en gran medida porque ha perdido su capacidad de entender qué era lo que le daba su poder diferencial. Su poder diferencial estaba en la civilización occidental. Pero de pronto, desde que nace la OTAN, se establece que la civilización occidental en realidad no importa, lo que importa son los países occidentales, los acuerdos occidentales. Y por Ok. tanto se convirtió en un conjunto de países occidente. Y eso es bastante delicado. Y el dueño de Occidente pasó a ser Estados Unidos, que es un país donde la cultura occidentalista, la civilización occidental, es bastante más pobre de lo que nos imaginamos. Les pongo un ejemplo súper sencillo. En Chile, la cantidad de gente que considera que, los, que el mundo y los seres humanos fuimos creados de una vez, o sea, el creacionismo, ¿ya? O, o a través de esto que se llama el diseño inteligente, que es que Dios lo creó
jugando un poco a llegar a un resultado, ¿ya? Que son dos formas de creacionismo. En Chile eso no llega al 20%. ¿Ya? En Estados Unidos eso es 2/3 de la mm, población. Entonces, Estados Unidos es un país que en muchos datos está fuera de la lógica de los países desarrollados. Tiene la esperanza de vida peor que Chile, más cercana a la de Perú. ¿Ya? O sea, tiene un conjunto de datos que son bien discretos y que hablan de unas políticas públicas bastante empobrecidas. Eh, Estados Unidos ha sido un jugador geopolítico disruptivo que ha generado, o sea, para decirlo en simple, ¿no? En Medio Oriente, estoy hablando de la lógica norteamericana, ¿a quién se le ocurría atacar a los países que eran más occidentalistas? sí, pues, sí, O sea, los pues, países más occidentalistas eran sí, Irak y Siria. sí, pues, ¿Ya? Te pueden caer mal los líderes, sí, todo lo que tú sí, quieras, pero tú tenías, sí, pero ahí estaba Occidente en pleno, mm, ¿ya? Como había estado en Irán antes y se había mm, acabado con la Ayatolá, qué sé yo. Entonces, tú dices, es rara la gestión política, intelectual, en ese sentido de Estados Unidos. Es muy de pelea corta, no de pelea larga. Y ahora ha aparecido China, que tiene una visión de la historia así extraordinaria, con un manejo de los tiempos sorprendente, eh, y que nos viene a decir una cosa que este es el gran error de toda esta época nuestra, ¿no? De los 90 en adelante. Nosotros estábamos convencidísimos como Occidente del triunfo total del liberalismo. Pues bien, el partido más influyente del mundo en este momento es un partido comunista mm. en China. Y a todos los que digan que China no es nada comunista, no es nada socialista, yo les puedo decir que no se parece nada a la Unión Soviética, pero sí se parece mucho a la teoría marxista, mucho. Sí, pues. Entonces, entonces, Sí. que no se parezca a la Unión Soviética no significa que no sea comunista. Mira, Entonces, a propósito de la pensada larga de los chinos, yo no sé si es cierto o no, pero hay una frase que se le atribuye a Zhou Enlai, me parece, cuando se cumplían los 200 años de la Revolución Francesa y le preguntaron su opinión sobre la Revolución Francesa. Y dijo, no ha pasado tanto, ha pasado poco tiempo para que yo tenga una opinión formada sobre la, ¿cierto? Porque los chinos tienen, mira, Sí, pues. mirando para adelante, Sí. lejos, 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 ¿no, Alberto? es impresionante, impresionante, porque ellos tienen una mirada de las dinastías chinas, en el Mm, fondo, son miles de años y piensan las cosas así. De alguna manera, para ellos, para los chinos, lo que se está cayendo ahora no es el imperio norteamericano que duró 70 años, 80 años. Lo que se está cayendo para ellos es el imperio romano. Para ellos el imperio romano mm, siguió funcionando de alguna manera, ¿ya? qué buena. Desde pocos siglos antes de Cristo hasta la fecha. Eh, y esos 2000 y tantos años están terminando y ahora viene un nuevo periodo, ¿no? Esa es la mirada que ellos normalmente manifiestan en su lectura. Y fíjate que hay una anécdota muy bonita que está transcrita porque el secretario que acompañó a Clodomiro Almeida a reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores chino, el 71 creo, eh, ¿El insulsa eh, Al- o no? claro, Almeida llevó un muchacho a transcribir la reunión, a anotar todos los ¿Ya? puntos, porque le parecía importante apuntar todo lo que se conversara con este ministro. Eh, y fíjate que en un momento la conversación es sorprendente, ¿ah? Hablando de calidad política, porque el chino se sabía todo de Chile, todo. Era impresionante. Le preguntaba cosas muy específicas, le hablaba los montos, los porcentajes de los créditos de Chile para cada país que le había pedido plata. Era impresionante. Y el chino en un momento le dice, ¿qué es eso del litro de leche? Le dice. Entonces le dice, no, lo que pasa es que hay desnutrición en Chile, entonces los niños necesitan leche, entonces estamos tratando de llegar al litro de leche, no hemos llegado, pero la idea es llegar y qué sé yo. ¿Por qué hacen eso? Le dice. Bueno, porque hay un problema social. Y qué sé yo. Y el tipo le dice, ¿y por qué tan rápido? Le dice. Nosotros llevamos muchos años y no nos atreveríamos jamás a tanto. Entonces, ahí está esta mirada así como, a ver, Mm.
tranquilos con la historia. Hay que ir de a poco, ¿no? Eso lo reflejas tú, Alberto, en el artículo Qué buena súper, anécdota. súper bien, porque en el fondo Occidente con su individualismo, con las libertades individuales y todo, y Rusia, China, con el peso de una cosa como colectiva, ¿no? Como Mm. eh, ya sea por el marxismo, por la historia, por el peso, da lo mismo, pero en el fondo es como, no sé si me explico bien, como cómo mover las masas. No puedes mover a distintos Sí, individuos, pero a las masas sí. Eh, sí, y sí, eso nosotros, falta de mística un poco, ¿no? De Occidente también. Y no sé, creo que partió con Obama esta como lo que hablabas recién de Estados Unidos, que como que empezó a no atinar un poco. Eh, No, yo creo que antes los gringos se han equivocado tanto en todos los conflictos. sí, pero Obama como que marca una nueva era con... No, no sé, estoy preguntando. lo que pasa, sí, probablemente por fecha, no sé si es tanto por, yo creo que el gobierno de Obama fue un gobierno bien discutible desde el punto de vista de su calidad, pero más Mm, allá de eso, efectivamente, coincide en la época en que ya empieza el desgaste. De hecho, sí, la pues. elección de Trump, de Mm. Biden después, qué sé yo, la era Trump, la era de Biden es la era de Trump igual, Sí. ¿no? Habla a las claras de ya un país muy confundido, ¿ya? Un país que no sabe, no tiene líderes para poder elegir, ¿ya? Tampoco, si es verdad eso. Entonces, pero sí, yo creo que efectivamente nosotros, el el individualismo tiene grandes virtudes, porque el individualismo permite una realización personal, un desarrollo, una creatividad muy importante. El problema de cualquier cosa que sea un recurso positivo es si acaso puede ser también un recurso que te quite poder, que te quite capacidad de acción. Y eso es lo que ha ocurrido también. Claro. Con esta idea de que todos necesitamos un reconocimiento de que nuestro placer, nuestro ocio es más importante que las causas generales, es muy difícil enfrentar a rivales que tengan esas causas. Sí, pues. Mira, Alberto, sí, Es mira, así de claro. La Alberto, minoría. son 16:38, estamos conversando, una conversación yo encuentro, pero genial con Alberto Mayol. Pero mira, hay tres cositas. Hay un tema, un factor religioso, lo hemos dejado fuera, que para los rusos es importante para los indios, para los chinos más que religión es la filosofía que tienen, y yo creo que el mundo occidental eso lo ha perdido. Pero dos cositas. En este contexto, este nuevo orden mundial geopolítico, Alberto, Sí. ¿qué se está jugando en Ucrania, Rusia? Y segundo, ¿qué está pasando con América Latina? Porque al final del día, en todo el siglo XX, aquí en América del Mm, Sur, ¿cierto? Hubo cuántos conflictos. El conflicto de Ecuador con Perú, que fue una cosa corta, pero sí el tema así de Paraguay con Argentina, Brasil, ahí sí, pero este es un continente, esta parte del continente bastante pacífico. Ya, Ucrania, ¿qué se mm, juega y qué rol podemos cumplir acá en esta parte del sí. mundo, Alberto? Y aprovecho de decir una cosa muy breve sobre todas las religiones y las culturas de base, que Mm, son súper mm, importantes. Si nosotros verificamos desde el momento de la crisis del Vaticano, Occidente pero se desplomó. O sí, sea, seamos sí. justos y concretos, la crisis del Vaticano significó para Occidente una caída brutal. Dicho esto, Con Obama, pues. Ucrania, bueno, Coincidió. el tema, ahora, el tema de Ucrania, yo creo que a ver, todos los clásicos de geopolítica consideran que, cuando digo todos, ¿ah? O sea, todos los importantes, Kissinger, por de pronto, Brzezinski, el mismo Dugin, qué sé yo, todos consideran que quien controle la dinámica que se llama euroasiática, Mm, ¿ya? Esa dinámica, quien controle el centro, la relación entre Europa y Asia, entonces controla el mundo. Entonces, siempre se ha considerado que Ucrania es crucial y que va a ocurrir, sí o sí, van a ocurrir conflictos allí. Pues bien, eh, entonces Ucrania siempre ha quedado claro esto. El- la tesis de Estados Unidos de hostigar a Rusia era una tesis basada en una teoría que ha demostrado ser muy equivocada, que es una teoría más bien economicista del conflicto. Nosotros los occidentales
estamos convencidos que toda la gente del mundo se Piensa como termina uno. muriendo ante una quiebra económica. Mm, Como nosotros no somos capaces de resistir una quiebra económica, como para nosotros, por decirlo así, como estados, ¿no? No llegar a fin de mes como estado es una mm. cosa muy grave, ¿ya? Entonces nosotros consideramos que todos los demás, si nosotros les cortamos el agua a los demás se van a morir. Vamos a ser como una especie de sitio, de una ciudad sitiada. Bueno, esa tesis ha demostrado ser equivocada. De hecho, Occidente diseñó todo su repertorio diciendo, mira, si yo tengo acuerdos comerciales con 150 países, hay 150 países que no me van a atacar nunca porque van a perder plata al atacarme. Bueno, el problema es que alguno de esos países que te ataque, si te gana tanta plata, digámoslo en plata, ya que Mm, no importa tanto la plata, ¿ya? Gana tanta plata que le da lo mismo, se la juega. Es un problema de riesgo. Entonces, toda la tesis central era que, en el fondo, todos estos países iban a ser comprables de alguna manera. Si entraban a la Unión Europea, tenían los beneficios, si tenían apoyos militares, entonces iban a estar aliados a Occidente y punto. Y esa tesis es una tesis que, vamos a decirlo así, impide pensar los relieves culturales, los relieves de poder, las estrategias militares, impide pensar otro tipo de criterios. Y los rusos, toda la vida, han entendido muy claramente como cultura que ellos dependen fundamentalmente de lo militar. A los rusos eh, nunca les fue un problema saber que construyendo San Petersburgo se murieron 250.000 personas trabajando ahí. Mandaban de 50.000, se morían los 50.000, mandaban los 50.000. O sea, nunca fue un tema. La grandeza de Rusia es más importante. Todavía hoy hay muchas más mujeres que hombres, porque todavía no se recupera la cantidad de hombres de la Segunda Guerra. ¿Ya? Entonces, nosotros no dimensionamos las otras culturas que hay mm, respecto sí, a esto y nosotros estamos muy encerrados en la idea de que las sanciones económicas sí. y ese tipo de cosas los va a domesticar. Y no contábamos además con el hecho de que es evidente que China ha ayudado económicamente a Rusia para que no se le caiga la moneda, a tal punto que la moneda en plena guerra no le pasó nada, prácticamente nada. De hecho, ha tenido épocas dentro de la guerra bastante buenas. eh, y ha logrado además Rusia vender lo que vendía en petróleo hacia Occidente, venderlo hacia Oriente. Ha salvado los muebles en términos económicos y políticamente, seamos honestos, y la guerra de Ucrania lo está testificando, sin un éxito rotundo de Rusia, aún así, fíjense en esto, y esto es dramático, si somos honestos, ¿quién tiene más influencia nuevamente? No más likes, no más Mm. apariciones en la prensa, pero ¿quién tiene más influencia hoy día en el mundo, en términos políticos, en términos de futuro, si comparamos a Rusia con Estados Unidos? No digo a China con Estados Unidos, digo a Rusia. Entonces, ya Rusia es competitiva en aquello porque ha demostrado ser capaz de domesticar bastante a Estados Unidos y Trump ya no sabe qué hacer con ello. Mm. O sea, mire, yo soy convencido que a Occidente le costó mucho entender el resto del mundo. Mira lo que fue la invasión. Como dices tú muy bien, Saddam Hussein podría haber sido un canalla como dictador, pero tenía un país bastante controlado, lo mismo que Gaddafi. Y después hoy día son verdaderos polvorines. El Estado Islámico surgió de eso, surgió de la reminiscencia, ¿cierto? De ese ejército. En fin, y el tema religioso es un tema también muy importante, que somos incapaces de entender la religiosidad, que mira, el caso del mundo islámico son cerca de 1.800 millones, es un factor. Eh, tercer temita, mira, alguien me dice, a propósito de Hannah Arendt, la violencia, que en todo ¿qué rol cumple la violencia en este nuevo orden? Porque hoy día estaba leyendo que a propósito del conflicto de Rusia con Ucrania, a propósito del conflicto de Oriente Medio, la mayoría de los países van a duplicar su compra de armamento nuevamente con Mm. misiles, en fin. La violencia que esta vez es partera de la historia, ¿no? Sí, sin duda. Y va a ser además, a ver, la violencia va a crecer sin duda. Y la conflictividad va a crecer sin duda. Es un mundo de autoridad, de poder, eh, más que de legitimidad. Mm, Nosotros veníamos acostumbrados que se había forjado en la última, en las últimas décadas del siglo XX
sentíamos que venía una época donde la legitimidad iba a ser clave para la construcción política. Hoy día la legitimidad, lo único rol que tiene es en forma de ilegitimidad, la destrucción de parte de los países del orden vigente. Sí. Eso es lo que está pasando. La legitimidad no está cumpliendo ningún rol. La ilegitimidad está cumpliendo grandes roles y en medio de eso los que se salvan no son aquellos que logran el favor del pueblo, son aquellos que ofrecen una violencia que controle, que mantenga cierta paz, pero no necesariamente respetando el Estado de Derecho, que es muy occidental, no necesariamente respetando los derechos humanos. O sea, Mm, todo eso va en retirada. Y seamos honestos, seamos claros y sabemos, y sí, tenemos que saber lo que estamos jugando. Hoy día viene un aumento del peso del poder sí. y una reducción del peso de la política. Esto es bien importante. La política y el poder son cosas diferentes. El poder es básicamente la imposición. En otras, en Alguien que otras puede palabras, hacer que el otro... En otras palabras, la Nación Unida va a ir perdiendo relevancia. Mira, nos quedan 2 minutitos, Sí. Alberto. Una pequeña bajada con Chile. El presidente Gabriel Boric, voy a decir bien de manera bien vulgar, le echó la choría, ¿cierto?, a Vladimir Putin, le echó la choría también a Donald Trump, después Israel. ¿Tiene sentido que aquí somos tan chiquititos, el fin del mundo, 19 millones de habitantes, ¿tiene algún sentido eso que ha hecho el presidente Gabriel Boric? No, no es solo culpa del presidente Boric, porque Chile no ha encontrado su camino hace rato. Cumplió un rol muy importante, fue el país líder de América Latina por mucho tiempo, y en números seguimos siendo el líder, pero políticamente ya no lo somos. Y la razón fundamental es que es muy simple. Voy a hacer una caricatura, pero no es falsa. O tú estás bien con Estados Unidos y estás mal con China, o estás bien con China y estás mal con Estados Unidos, o estás bien con los dos porque Mm. eres un súper genio político, pero lo que no te puede pasar es que estés más con los dos. Sí, po. ¿Ya? Entonces, Sí, pues. esto para empezar, Mm, ¿ya? Esto para empezar. En segundo lugar, Chile no es que le compra armas a Israel, que también le compra armas. Chile le compra los sistemas de inteligencia a Israel. mm. ¿Cómo te vas a pelear con tu proveedor de inteligencia, de sistemas de inteligencia? ¿Cómo cambias un sistema de inteligencia? ¿Cuánto poder tiene el país que te provee de inteligencia? Si tú desconfiabas tanto, ¿por qué firmaste un contrato con Israel durante tu gobierno para seguir obteniendo servicios de inteligencia? A ver, no se entiende nada, ¿me entiendes? Es una cosa que no tiene sentido. Tú tienes legítimo derecho, porque eres presidente de la República y el jefe de Estado, para tener una política exterior determinada. Pero lo que uno espera es que esa política exterior esté basada en algún fundamento y no en lo que te pareció cada cosa por separado, porque cada cosa por separado mañana va a ser un caos. Entonces, Chile en este momento tiene que sentarse a mirar cómo diablos recupera su posición en América Latina, qué puede ofrecer al resto de los países latinoamericanos para ser un país principal. Entendamos que Brasil, y esto es bien interesante, Brasil, que va a ser el país de referencia de los BRICS para América Latina, no va a poder nunca ejercer ese poderío muy grande porque los BRICS, que no conocen mucho América Latina, no se dieron cuenta que el único país que habla otro idioma y que tiene otra cultura y que es súper interno y no es externo. Sí, pues Brasil. Mm, Entonces, mm. van a tener que buscar otros países para poder relacionarse, y de momento está haciendo Perú. Y Chile, que tiene un activo que Perú no tiene y ningún otro país de América Latina tiene, que es la calidad institucional, Sí, pues. la calidad de su derecho, la calidad de sus instituciones, esa calidad que está de capa caída, pero sigue siendo mejor, esa capacidad no está siendo un diferencial para nosotros y tenemos que construirlo como tal, porque si no, no vamos a tener mucho rol. Y tenemos que ayudar a que América Latina tenga un rol en todo esto, porque en todo esto, si hablamos de todos los continentes, casi todos tienen hoy día un rol o un problema muy concreto, pero en América Latina ni siquiera sabemos cuál es el problema que tenemos, más allá del narcotráfico. Alberto Es verdad. Mayol Miranda, mira, ha sido un privilegio, han llegado harto saludos, en fin, aquí podríamos seguir conversando muchísimo rato, contigo un agrado, A mí me quedaron tantas dudas, tantas pero, cosas. pero mira, tú sabes que Cronos es imparable, eso, Cronos avanza, y no hay nada que hacer con Cronos por Alberto Mayol. ¿Qué horas son ya en España? ¿Son las 10 de la noche o Son no? las 10:51. Sí, me imagino que está caluroso Valencia estos días, ¿no?
súper caluroso ya, sí. Y eso que no hemos llegado a julio, a agosto, ni hablar, agosto es tremendo aquí, así que entonces Te es informo tremendo. que por estos lados estos días vivo muchísima lluvia, mucho viento, así que mira, el contraste, yo sé que el contraste es evidente, pero hoy día tuve un privilegio de conversar contigo, Alberto Mayor, de verdad. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande a la familia y siempre te hemos dicho, cuando venga a Chile tienes que venir a arrancarte al sur y aquí tendremos una buena conversación con corderito, marisco, en fin, como tú estimes, Exacto. Alberto. Eso, armaremos algo. Sí, sí. Encantado. Gracias, Gracias. Alberto, Gracias, gracias. Andrea, gracias. Hoy no, Gracias. mira, genial, realmente tuvimos el programa completo, nos saltamos los comerciales porque yo Sí, es sentí que que era un privilegio lo que estábamos conversando, que son miradas que normalmente no las tenemos porque estamos metidos todos nosotros, ¿cierto? A veces en el comidillo, pero hay que ver lo que está pasando en el mundo. y ahí nos damos cuenta que somos chiquititos. Ah. Sí, pero obvio, mira, para mí el tema religioso, lo digo, es un factor. Sí. Hoy día las iglesias en Europa están siendo más bien museos. Es que es Anda, Europa sin europeos, Harold. anda el mundo islámico. Pero por otro lado también Oriente, que no el tema religioso, el tema filosófico, confuciano, el caso de los chinos, eh, que vale decir la cosa espiritual. Yo creo que Europa en particular ha perdido la espiritualidad y es probable que por eso también empezó un poquito cierto agotamiento, cierto desplome, así como esas flores medias mustias. Andrea, tenemos que irnos. Sí, pues. eh, Saludemos a nuestros Tenemos que auspiciadores. saludarlo, pero, o sea, por Obvio, favor, y pedirle disculpas que sí. nos saltamos. Exacto. Como todos los días queremos saludar a Ferretería Weitzeler siempre junto a ti. Y yo siga leyendo usted, mujer, No usted alcanzamos a pelar a nadie, a oye. nadie, ¿cierto? Sí, pues Salmón Chile. Comprometidos con el sur y su gente. Covepa, la mejor solución para la zona sur austral. El boliche y las empanadas en Caleta la Arena, una parte de tu experiencia turística. Multiex, producimos un salmón premium desde el sur austral de Chile y lo llevamos a la mesa del mundo. Crel, Cooperativa Regional Eléctrica Yanquihue. Inmobiliaria Marta David invita a conocer Mirador de Volcanes, Condominio Vista Chinquihue y Condominio Piedra Azul. Imagina tu depto, imagina tu casa. Y un portal, trabajosenobra.cl, para que usted ofrezca su trabajo de la Cámara de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, mira. Así es. Si algún auditor, auditora, auditores, quiere escuchar, quiere ver a Alberto Mayol, Así es. a nosotros da lo mismo, Alberto Mayol es lo importante, pueden meterse en YouTube en el canal El Conquistador Red Los Lagos. Y si quieren saber cómo vino vestido hoy día Andrea Tarciján, ¿cierto? En el Instagram, El Conquistador Red Los Lagos. Eh, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿cierto? Con Twitter, que es X. una polera y un chaleco. ¿Qué color es ese? Marengo. No, ese No, pues, burdeo. ¿es burdeo? Concho de vino. Sí, así se siente. Bueno, pueden encontrar en @ El Conquistador Red Los Lagos. Sé que es un color amaranto puede ser, ¿o no? No, pues el color de los labios de Camila Vallejos. Vallejo. Ah, mira. No tengo idea, no sé. Ya. Estimados auditores, que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana. Mañana Hasta estaremos mañana. conversando sobre universidades regionales. No, esa es tuya. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao.